Hola chavos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En esta clase, ya los últimos videos que pues, van a ver sobre el tema de marketing político, va a ser sobre auditoría, perdón, el auditorio. Los últimos temas que vamos a ver, número uno es el auditorio, que vendrían siendo los votantes y los terceros que fungen en la comunicación del mensaje como periodistas o también podrían ser bloggers. Y, y el último tema también va a ser sobre el mensaje del candidato. Entonces, pues vamos a empezar con esto que es el auditorio. Un primer mensaje que vamos a meditar un poquito es, no hay que convencer para vencer. Varios consultores de marketing político se refieren a esta frase, a que no necesariamente el candidato a través de su mensaje tenga que persuadir a todos los segmentos de votantes, ¿no? Como sabemos, los votantes hay varios tipos. Están los fieles al candidato, que esos hay que reforzarlos, hay que hacer que se activen. Están los indecisos, que esos hay que persuadirlos, obviamente. Están los contrarios o los fieles al candidato posterior. Y están los votantes que de plano no quieren participar o son muy no quieren participar en la campaña o en el tema político, ¿no? Para ellos se emplean otras estrategias. Pero regresando a esta frase, no estemos explotando demasiado nuestros recursos para que ellos capten nuestra idea, ¿no? Porque recuerden que cada votante tiene filtros. Entonces, cuando llega el mensaje, tiene que pasar por muchos filtros. Y una vez que pasa todos esos filtros de la mente del votante, pues va a quedar solamente una pequeña parte, ¿no? Que ese es el mensaje central de nuestro candidato. Pero lo que los consultores quieren decir con esto es que tengas más en cuenta lo que piensan y lo que lo motiva. Entonces, no se trata de convencer para vencer, sino se trata de entender al votante, entender cuál es la necesidad de, de pequeños segmentos de la sociedad y hacerles entender en nuestro mensaje que compartimos su opinión, compartimos su manera de ver las cosas y estamos desarrollando programas para mejorar esas cosas en particular, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, cuando estamos en la precampaña, no sé si ven que los candidatos van a diferentes sindicatos y lo que ellos hacen es escuchar cuáles son las problemáticas de dichos sindicatos y ya una vez que escuchan, proponen, no a la inversa, ¿no? Entonces, bueno, primero quise abordar el tema con esta frase para recuerden que no hay que hacer una venta dura, sino tenemos que escuchar cuáles son las necesidades y a partir de ahí plantear nuestra estrategia. Muy bien, entonces ya hablamos algunos tipos de votantes, mencionamos tres. Ahora vamos a pensar un poquito en los votantes convencidos. Los convencidos son ya los votantes que son fieles a nosotros, que estuvieron desde la elección de cuál va a ser el candidato ideal del partido. Y bueno, nos han estado siguiendo desde ese momento. Hay que cuidar a las personas, a los votantes que ya están convencidos. A pesar de que nuestra estrategia, nuestras tácticas vayan para los votantes indecisos y también unas ciertas tácticas vayan para ponerle duda a los contrarios, hay que crear una estrategia para que los convencidos o los fieles todavía se vuelvan más fieles, pero aparte actúen porque como ustedes saben, el mejor marketing es el de boca en boca. Entonces, si aparte de que ya son fieles, abogan por nosotros y están esparciendo la voz, pues es un impacto todavía tremendo, ¿no? Se va amplificando. Es por ello que tenemos que crear programas que no necesariamente salgan a la luz, pero sean internos del partido, programas que alienten a nuestros convencidos. Lo hemos visto que algunos partidos mandan unas hojas, esas personas se encargan de dar las acciones del candidato y si encuentran otros votantes que están interesados, pues piden ahí sus datos de IFE o de INE, perdón. Y a través de esto, pues bueno, esta hoja se le entregan a su jefe inmediato y les dan ciertos bonos o bonos o regalos por estas acciones, ¿no? Entonces, no necesariamente digo que hagan eso, pero pueden pensar en diferentes acciones para poder bonificar o estar
estar apoyando a estas personas, que siempre estén con nosotros. Lo peor que nos puede pasar como candidatos o como partidos es que los partidos contrarios creen duda en nuestros candidatos fieles. Eso es lo peor que nos puede pasar y créanme que los candidatos contrarios van a estar haciendo lo imposible para que eso suceda. Van a estar lanzando noticias falsas, van a estar posiblemente exponiendo personas en las redes sociales, pueden estar exponiendo acciones que quizá no son malas, pero con un toque obviamente negativo, pues no es que dejen mal al partido en sí, pero empiezan a dejar mal a aquellas personas y eso empieza a crear un poco de resguardo, ¿no? La persona ya no se va a sentir en confianza de hacer lo que estaba haciendo porque ya fue expuesta. Entonces, una vez que empiezan a atacar a estas personas de tal manera, pues esa fidelidad se va a ir reduciendo. ¿No? Y pasa, ¿eh? O sea, los otros candidatos también van a estar investigando cuáles son los candidatos más fieles y una vez identificándolos, quizá, no sé cuál sea la ética de X candidato, pero se ha visto que empiezan a atacar a estas personas directamente. Quizá el candidato no directamente, porque recuerden que el candidato no debe de verse involucrado en eso, pero sí empiezan el mismo equipo, las mismas lideresas que van contactando, les piden que hagan ese tipo de acciones para que vaya bajando la reputación del partido, ¿vale? Entonces son un poquito de tácticas de ataque que vimos en el video pasado y un poquito sucias, ¿no? Pero pues ni modo, así es la guerra. Entonces, en resumidas cuentas, cuiden a sus votantes más fieles, traten de crear programas para incentivarlos, para darles bonos y para que ellos actúen más. Muy bien, pues ahorita vamos a hablar sobre los votantes indecisos. Estos votantes indecisos, como ustedes saben, son personas que no son fieles a ningún partido. Posiblemente la vez anterior hayan votado por el PRI y el siguiente sexenio o trienio quizá voten ahora por el PAN u otro partido, ¿no? Entonces son personas que pues no están atados a ningún partido y ellos toman la elección a base de información que les den eh, estos partidos, estos candidatos, si logran persuadir a estas personas o posiblemente terceros o sus mismos familiares, ¿no? Ellos están muy bien influenciados por el entorno que los rodea y por todos los mensajes que les llegan pues todos los mensajes que consumen, ¿no? Si este votante indeciso acostumbra a ver el periódico, el periódico Reforma o los medios de internet y le llegan constantemente mensajes sobre X partido, sobre los beneficios, entonces posiblemente al final del día logre votar por este partido, ¿no? Supongamos que no haya ningún obstáculo. Si solamente recibe mensajes de este partido por ese medio, pues obviamente va a tener más en su cabeza el mensaje. Pero si es una persona, un votante indeciso, que no hace mucho caso de las redes sociales, pero sí es más influenciado por sus entornos, por sus amigos o por sus familiares, y quizá alguno de sus amigos o familiares es amante de X partido y todo el tiempo lo está bombardeando con acciones positivas del candidato, pues es muy probable que al final del día este votante indeciso este, pues se incline hacia ese partido en el que está actuando su amigo o su familiar, ¿no? Entonces, los partidos tratan de obtener la mayor cantidad de votantes indecisos. Bueno, el último estudio que se hizo en Estados Unidos se obtuvo una cifra de un 50% de votantes indecisos. Entonces, es una gran cantidad de votantes, tomando en cuenta que son millones de personas, ¿no? Entonces, para los votantes indecisos podemos emplear dos acciones, la que es activación de voto o desactivación de voto. La activación de voto es lo que mayormente hacen los candidatos tratando de persuadir a estas personas con sus mensajes y por cualquier medio de comunicación posible, ¿no? También incluimos lo que son las tácticas de ataque y defensa. Entonces, todo lo que ustedes logran, todo lo que hemos visto, las tácticas, las estrategias, los mensajes, los canales de comunicación, todo lo que sea para activar a este votante indeciso influye. Y recuerden que también a los votantes indecisos se les puede categorizar. O sea, si ustedes quieren, pueden irlo segmentando todavía más para obtener un mejor perfil de cada votante indeciso. Porque no es lo mismo un votante indeciso que sea profesionista y todo el tiempo esté en redes sociales buscando información, que es, digamos, es un votante indeciso, pero activo. Porque está buscando información, es un perfil que está razonando, es un perfil que busca y al final del día va a votar por el mejor candidato que haya
dado bien su propuesta y no haya tenido tantas bajas en su canal comunicativo, ¿no? En su mensaje. Y por otro lado también tenemos votantes indecisos que su perfil es un poco más, un poco más reservado, no está tan en contacto con los medios de comunicación, pero sí está más influido por sus familiares, sus amigos. Entonces, si algún familiar o amigo de esta persona es amante de X partido, de X candidato, y todo el tiempo le está hablando sobre él o ella, es probable que al final este votante indeciso vote por ese candidato, ¿no? Porque está siendo bombardeado a través de un familiar o un amigo. Entonces, las acciones de activación para estas personas son muchas, algunas hemos tocado. Y algo interesante sobre la acción de desactivación de voto, esa es bastante interesante y bastante maquiavélica también. Porque, ¿cómo podemos desactivar un voto? Supongamos que somos un partido blanco y nos damos cuenta que el partido rojo está teniendo muchos simpatizantes en X colonia, ¿no? O en X ciudad, supongamos que sea un poco más grande. Alguna táctica maquiavélica para la desactivación de voto podría ser lanzar un mensaje a través de un tercero. Va a haber una bomba en tal colonia, tengan cuidado, no vayan a votar, tomen las precauciones. Entonces, ese mensaje empieza a crear psicosis, paranoia. Entonces, supongamos que en toda esa colonia iban a haber unos 3.000, 5.000 votantes a favor del partido rojo, que es nuestro oponente. Simplemente con lanzar ese mensaje, y en caso de que el otro partido no lo desacredite, pues obviamente ahí ya perdió un gran porcentaje de sus candidatos, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros como partido blanco estamos desactivando el voto, porque ya sabemos que en cierto lugar está la mayoría de esos simpatizantes, y con este mensaje falso, pero que crea historia colectiva, pues logramos disminuir ese porcentaje. Al final de cuentas sí van a ir las personas a votar, pero en vez de que fueran las 5.000, quizás se reduzca un 20, un 30%. Entonces eso es bastante. Entonces, este tipo de acciones de desactivación de voto, algunas sí son fuera de lugar, y otras, pues, algunas otras acciones de desactivación de voto son más blandas. Podría ser los mensajes de terceros que dicen ¿para qué votas si no vas a ver ningún cambio? ¿No? Este tipo de mensajes son muy recurrentes y lo que hacen es desanimar a los votantes para ir a las urnas y dar su voto, ¿no? ¿Por qué se dan estos mensajes? Quizá como partido blanco me di cuenta que eh, tengo más simpatizantes que el otro, quizá un 10% más, pero si el otro partido logra captar ese 10%, pues obviamente vamos a estar iguales o quizá más, ¿no? Entonces, si yo logro que un 10% de los votantes indecisos no vaya a votar, pues ese 10% posiblemente era para el otro, ¿no? O posiblemente se iba a repartir, pero ya ahí ya bajé la cantidad de votantes, afirmando mi diferencia de victoria de un 10%. Entonces, esa es una acción de desactivación de voto blanda. La agresiva, ya les dije, ¿no? Esto de, hay una bomba y pues nadie. Muy bien, pues ahora vámonos con las teorías de por qué votamos, cómo votamos. Hoy en día, pues ya tenemos varios estudios sobre la conducta electoral, pero a mediados de los 90, obviamente no había tantos estudios, no había mucho razonamiento sobre este tema, y pues, obviamente varios estudiosos de la política pues querían saber qué es lo que motivaba a, a los votantes a elegir por X partido o candidato, con el fin de obviamente obtener esa información para programas de marketing que beneficien a los partidos, ¿no? Entonces vamos a abarcar ahorita tres teorías, vamos a leer un poquito más sobre ellas. ¿Desde cuándo inició la primera? La primera inició en el periodo de 1940 a 1950 en Estados Unidos. Estos proyectos se llaman The People's Choice y Voting. Estos proyectos son pioneros en el estudio de la conducta electoral, y a través de sondeos a los votantes se quería saber si había un impacto de los medios de comunicación en ese tiempo en la decisión de voto, ¿no? De las personas.
se dieron cuenta que los medios de comunicación fungían como reforzadores, más no como formadores de la opinión. Entonces, eso es importante porque nos da una idea de que tú puedes proyectar un video en televisión, pero no por ese video en cuanto a tu candidato o en cuanto a las acciones, no por ese video quiere decir que ya le estás forjando una opinión a la persona, ya le estás inculcando tu visión, ¿no? Simplemente los medios de comunicación son una manera de reforzar lo que ya tiene el individuo aquí en su mente, ¿no? Entonces, si el individuo pensaba que tu partido era una buena elección a través de los medios de comunicación, refuerzas ese pensamiento. Pero si empieza a tener alguna duda o empieza a tener una inclinación hacia otro partido, el medio de comunicación le puede ayudar a reforzar o todo lo contrario, a surgir esa duda, ¿no? Entonces, esa fue la primera teoría en los años 40, 50 en Estados Unidos, y lo que se obtuvo fue esto, que los medios de comunicación sirven para reforzar, más no para forjar una opinión. Es muy interesante. Después, la siguiente teoría es de entre los años 50 y los 60. Como ven, son 10 años de estudios. Fue a través de la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Y aquí lo que ellos obtuvieron a través de estos estudios fue que los votantes están influenciados por sus actitudes, percepciones, valores y creencias de, obviamente, de cada individuo, además de la conexión psicológica que tienen con los partidos. A pesar de que ahorita, hoy por hoy, para nosotros es algo lógico leer todo esto, porque ya tenemos más información y porque quizá en un mes, 2 meses que hemos estado viendo este tema, pues ya tenemos todo este estudio, pero en sus años, o sea, en el año 50, 60, pues todavía estaba en pañales, ¿no? No había algo que reforzara ese conocimiento. Entonces, en su tiempo, en los años 50, 60, considerar que el voto estaba influenciado por cuestiones psicológicas, por cuestiones de partido, de color, de todo lo que ustedes quieran, de actitudes, algo más individual, era algo muy novedoso, ¿no? Y algo que se tenía que explorar. Entonces fue algo interesante esta segunda teoría, este segundo proyecto, fue que ahora los votantes están influenciados por sus mismos creencias, actitudes y aparte por la conexión psicológica que lograran hacer con el candidato o con el partido. Entonces ya no solamente son los medios de comunicación que refuerzan, sino ahora, aparte, hay que crear conexiones psicológicas con tu partido y candidato. Y por último, la teoría del votante racional. Esta teoría del votante racional nació en los años 70 y aquí decía, o aquí abordaba que el votante obtenía estas alternativas y no solamente que se veía influenciado o reforzado, sino que pasaba por un proceso mental de raciocinio para posteriormente dar su opinión, para posteriormente elegir el voto adecuado. Entonces, este proceso mental tiene que ver con el razonamiento del votante sobre las alternativas que le presentaban en ese tiempo, ¿no? Entonces, el votante evalúa las alternativas en función de cuál le servirá mejor a sus propios intereses. Entonces, en las dos anteriores teorías no vimos nada sobre precampañas ni sobre medios de comunicación. Bueno, sí, la primera decía que no, que solamente era para reforzar, pero en esa tercera teoría, unos 20 años después, llegan a la conclusión de que los medios de comunicación y las precampañas son muy importantes para la decisión del, del votante, no solamente para reforzar, sino también fungen también como formadores. Entonces, curiosamente, se contrapone a la primera teoría. Estamos hablando que de nuestras tres teorías que estamos viendo ahorita, la última fue hace unos 40 años. Estamos en el 2020, la última teoría que les estoy dando es en el 1970. Actualmente, las teorías sobre conducta electoral ya influyen varios factores, como sobre la conexión psicológica, sobre los factores externos e internos de una sociedad, sobre la parte emocional también. La parte emocional es muy importante y hay varios estudios sobre eso. En las teorías que acabamos de leer, no dice nada de la parte emocional. Y hoy vemos que la parte emocional es un factor muy importante, un factor psicológico, por así decirlo, y antropológico también. Y un ejemplo de esto podemos ver, por ejemplo, cuando estaba la precampaña de Peña Nieto. No sé si ustedes se acuerdan que habían grabaciones de las señoras abrazándolo y
un montón de señoras gritando por Peña Nieto como si fuese una rockstar, ¿no? Entonces, Peña Nieto logró hacer una conexión emocional con este segmento y que obviamente no tuvo nada que ver con la parte de raciocinio. Entonces, pues sí son varios factores, la parte emocional, la parte psicológica, la parte de comunicación, la parte de factores externos, la parte de los grupos sociales en los que te desenvuelves. Entonces, y hoy en día la teoría para la conducta electoral ya es un poquito más compleja de por qué votamos, por qué saber un poquito sobre las teorías de por qué votamos como votamos, es para que sepamos un poquito sobre cuáles fueron los primeros campos de estudio sobre la conducta electoral, qué es lo que estaban, qué es lo que querían saber nuestros, qué es lo que querían saber los estudiosos de antes sobre la política. Y al tener esta información, pues nos va complementando, porque digamos no es desechar una teoría, sino es sacar lo mejor de esa teoría e irla complementando con el actual conocimiento de los votantes. Entonces, de la primera podemos sacar que los medios de comunicación son reforzadores. Vamos a descartar un poquito la parte de formadores. La segunda teoría podemos obtener la parte psicológica del individuo, la parte de actitudes, la parte de creencias, etc. Y de la tercera teoría podemos obtener la parte de raciocinio y un poquito de la parte de formación del, del votante. Entonces ahí tenemos varias características y a partir de los 80 para adelante ya podemos obtener otra característica más sobre lo que es la parte emotiva. La parte emotiva y la parte de influencia externa al individuo, como viene, puede ser dentro de su misma sociedad o factores externos como actores económicos o políticos de otras partes del mundo, ¿no? Que pueden influir en la votación. Ok, pues ahora vamos a ver lo que son los grupos de persuasión. Martín Salgado, el autor del libro de marketing político que les estoy mostrando ahorita, aquí estoy tomando alguna información de las clases por si quieren comprarlo. Aquí está. Martín Salgado divide los grupos de persuasión en tres: primario, secundario y terciario. El primero pone a la familia y amigos como principales persuadores para los votantes. Las familias, les voy a poner un ejemplo muy rápido y muy fácil. En Cozumel tenemos muchas familias de hueso colorado priistas. Estas familias han sido priistas desde hace 3 generaciones atrás. Entonces, cuando estas personas nacen, ya su familia ya viene con esta ideología política y obviamente se la pasan a los hijos y nietos que los obligan en cierta manera o los persuaden para seguir el camino político que ellos han fungido durante toda su etapa de su vida. Algunos beneficios a estas familias, ¿no? Principalmente, pues ya saben qué es, puede que sean priistas desde todas sus generaciones porque obtienen un beneficio ya sea monetario o ya sea de poder, ¿no? Puede ser que la familia sea una familia de clase media, pero ha obtenido un puesto beneficioso en alguna parte del gobierno. Entonces, al seguir con esta fidelidad al partido, pues garantiza que sus sucesores pues tengan una parte, eh, pues se vean beneficiados con el partido. Ok, el grupo secundario de persuasión lo compone los partidos políticos, obviamente con sus estrategias de campañas para persuadir a los votantes, y también están los sindicatos. Los sindicatos como grupos también se pueden ver beneficiados al votar por X partido que les haya hecho unas promesas eh, para mejorar obviamente su entorno laboral, económico o lo que sea, ¿no? Posiblemente si el sindicato de tricicleros, el partido blanco le prometió un seguros de vida o les prometió despensa tal determinado tiempo, no sé, algo les prometió bastante interesante, pues obviamente este sindicato va a hacer que todos sus votantes, o sea, que todos sus miembros estén interesados en ese partido, les va a explicar los beneficios de estar con ese partido, en comparación de otros partidos que quizá no se acercaron o no fue tan atractiva sus propuestas para ellos, ¿no? Entonces, un segundo grupo de conversación son los sindicatos, que se ven influenciados y beneficiados por ciertos partidos. Esperemos que les cumplan. Y una tercera persuasión sería lo que son los grupos de referencia. Los grupos de referencia entran los influencers, medios de comunicación,
entra la religión, entra la clase social. Ahora, aquí importante también, no solamente es que ya está el candidato y esos grupos de referencia atacan a los votantes para que voten por cierto candidato, sino puede ser que el mismo partido tome un grupo de referencia y lo haga candidato. Por ejemplo, Obama. No fue casualidad que el partido haya puesto a una persona de color negro para, para ganar las elecciones. Fue una estrategia. Entonces, al poner a esta persona de este color, se logra identificar con un nicho bastante grande de Estados Unidos por la parte étnica, obviamente, y pues gana seguidores, gana votantes por este aspecto étnico, ¿no? Por atacar a un segmento de la población que eh, había estado un poco descuidado, ¿no? Bueno, bastante descuidado. Otro grupo de referencia muy importante es la clase social. Como ustedes saben, Obrador hace todo lo posible para poder reflejarse con su audiencia meta, ¿no? Que son la clase social baja. Él pues hace muchas acciones, como hemos visto, cómo se viste, que anda en un suru, se supone, que anda vendiendo el avión presidencial, eh, muchas acciones que hace todos los días para poder identificarse con esas personas, ¿no? Lo último chistoso fue que iba a combatir el coronavirus con una imagen de la Virgen, ¿no? Estuvo muy chistoso. Pero bueno, son acciones para identificarse con su audiencia meta y además usa otro grupo de referencia que es la religión. Entonces, si tu grupo de referencia, perdón, si tus votantes, si un gran porcentaje de tus votantes es muy fiel a una religión, por ejemplo, en este caso la católica, y usas eso a tu favor, pues obviamente haces una conexión todavía más emocional con tus votantes, ¿no? Con tu audiencia meta. Sin ser prejuicioso y no me vean con malos ojos, pero yo considero que quizá en la siguiente precampaña o en unos 2 sexenios, yo creo para México no está muy preparado, pero Estados Unidos sí. No dudo que haya un candidato gay. Estoy seguro y creo que sería una muy buena estrategia de marketing poner a un candidato gay. En Estados Unidos no creo que tarde mucho, yo creo que la siguiente o quizá de esta a la siguiente. Y en México posiblemente sea una buena estrategia, pero no ahorita, ¿no? Yo creo que en México sí le hace falta unos más de 10 años, bueno, quizá menos. Estoy pensando en candidaturas, ¿no? La siguiente candidatura es en 5, 4 años. De esa hasta la siguiente sí ya son 10 años. Sí, yo creo que en 10 años sí veríamos a un candidato gay para México. Ahorita no creo porque sigue siendo algo muy sensible para las generaciones arriba de los 35, 40 años. Arriba de los 40 años, por ejemplo. Sí es un tema muy sensible. Para las generaciones menos de 40 años, pues realmente ya es algo normal. O sea, es algo válido y ganarías de la generación a los 20 a los 40, son muy open mind, ¿no? Por así decirlo. Los 40 para arriba, todavía hay un porcentaje que no admitiría eso. Y pues aparte la religión en México es muy católica y no, simplemente ahorita no está listo. Quizá en 10 años yo creo que ya veríamos algo así. Posiblemente veamos candidatos a menor medida, digamos por estado o por municipio, que cumplan con esas características, pero y obviamente va a ser un boom en la parte social, en la parte de redes sociales, comunicación, etc. Pero no sé si garantice que gane, ¿no? Esos de marketing político tendrían que manejar muy bien la comunicación. Pero se me hace una muy buena estrategia política usar un candidato gay, ¿no? Muy bien, pues acabamos de ver los grupos que más nos persuaden, la familia, amigos, sindicatos, eh, medios de comunicación, grupos de preferencia, etc., ¿no? Ahora vamos a tocar un tema rápido sobre el tipo de atención que puede prestar un votante. Anderson en 1971 estableció un paradigma de tres áreas en el que votante presta su atención. Él lo dividió, número uno, en atención involuntaria, número dos, atención no voluntaria y número tres, atención voluntaria. ¿Esto para qué nos sirve en marketing político? Eso nos sirve para
saber qué acciones podemos hacer para captar la atención del usuario dependiendo estas tres áreas. Las acciones involuntarias se refiere a cuando el usuario reacciona a estímulos por instinto. Ejemplo, supongamos que estamos en el 16 de septiembre y estamos distraídos comiendo nuestro elote, nuestro esquite, y de repente sale un fuego pirotécnico, no nos dimos cuenta y estalla en el cielo. Entonces, cuando escuchamos ese sonido estrondoso, pues por reacción o por atención involuntaria, volteamos rápidamente a ver el fuego pirotécnico. Una atención involuntaria que está prestando a estímulos eh, instintivos del ser humano. Ejemplo de ello puede ser cuando pasan los precandidatos con sus camiones y el sonido. Bueno, eso hace que las personas por instinto, por estímulo, reaccionen para ver qué está pasando. Muy bien, la siguiente atención, ahora, recordar una cosa. La atención involuntaria es, digamos, más fácil de captar la atención que las siguientes que vamos a ver. A pesar de que sea instintivo, es mucho más fácil de atacar esta atención del usuario. La atención no voluntaria, en contraparte de la involuntaria, es un poquito más consciente que la anterior. Aquí un ejemplo que podríamos poner es cuando los partidos hacen jingles, hacen estas canciones pegajosas que quizá en su momento la están pasando en televisión, tú lo escuchaste, prestaste, digamos, un poquito de atención, no completamente, y después de unos minutos o quizá en la tarde o en la noche ya la andas cantando, ¿no? Em, ya se te queda grabado no en el subconsciente, pero sí ya se te queda grabado. Entonces, esta atención no voluntaria, pues te percataste que había algo, pusiste un poco de atención y ya se te quedó ese mensaje. Quizá no completo, pero sí la traes todo el tiempo, ¿no? Entonces, para este tipo de cosas podemos usar las canciones para atacar esa acción no voluntaria. También podemos usar eh, mensajes o copies de texto muy atractivos. Los diseños de nuestras pancartas podemos atacar un poco más al arte, a la atención, a la magnitud, algo que capte la atención y que despierte el interés, ¿no? A veces el asombro también. Y por último está la atención voluntaria. Este ya es un poquito más complicado de llegar porque requiere que el usuario procese la información y en cierta manera razone sobre esa información. Mayormente la publicidad que vemos de precandidatos solamente atacan las primeras áreas de atenciones, la atención involuntaria y la no voluntaria. Muy pocas, digamos, vistas en redes sociales, en televisión, llegan a la parte de voluntaria, ¿no? Porque requiere un poco más de raciocinio por parte de las audiencias. Cuando llegamos a esa área es cuando se hacen los debates. Todas estas áreas en las que los candidatos tienen un punto de vista muy diferente y empiezan a dar más información de la que dan en cualquier spot. Entonces, al dar más información, esto a ti como votante, pues obviamente te da más info para poder tomar una decisión. Pues bueno, con este conocimiento de Anderson sobre el nivel de atenciones que tiene el usuario, pues ustedes pueden ir jugando con algunas tácticas para hacer llegar su mensaje al votante. Recuerden que es voluntaria, no voluntaria y voluntaria. Recuerden que la voluntaria es un poquito más complicado de, de hacer llegar el mensaje porque que requieres que la audiencia procese más la información y razone, mientras que la anterior solo necesitas despertar su instinto, solo necesitas estimular ese instinto y lo puedes hacer magnificando algún sonido o proyectando algo que vislumbre visualmente. Muy bien, y con esto terminamos nuestra clase sobre el auditorio, lo que son los votantes y terceros. Vimos algunas teorías sobre por qué votamos, cómo votamos, vimos algunas divisiones entre los tipos de votantes y algunas características psicológicas que podemos tomar en cuenta para nuestras tácticas de marketing político. Bueno, pues nos vemos en la siguiente clase que va a tratar sobre el mensaje. Bye.